económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 30 minutos, 6:30 de este jueves 13 de agosto del año 2020. Para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya, es un placer estar junto a ustedes, compartiendo lo principal de la información del Ecuador y el mundo y, por supuesto, el análisis y la opinión que usted le encuentra aquí en su programa Sin Amarres. Los invitamos también a seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales y en Facebook. Usted nos puede encontrar como programa Sin Amarres para escuchar la retransmisión de este y todos nuestros programas a cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo. Un saludo especial para quienes nos escuchan desde diferentes partes del planeta a través de esta red. 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos a iniciar también saludando a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles. Junto a nosotros están ya el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Buenos días, Stalin Poveda, el director del programa. Y también saludamos a Carlos Julio Pacheco, que nos acompaña en los controles. Y en la primera línea de nuestros saludos, indudablemente, está la amable audiencia de Atalaya, los radio oyentes que están aquí en Guayaquil, los que también nos sintonizan en las diferentes provincias del Ecuador, y también aquellos ecuatorianos que están hoy viendo o visitando a otros países que también nos sintonizan gracias a las distintas redes sociales que posee esta emisora. Como siempre, a todos los que escuchan Atalaya, muchas gracias. Gracias por escucharnos. A cambio, reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, queremos saludar también al director de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Buenos días, ecuatorianos. Alcides, un placer saludarlo. A Carlitos Pacheco. Una agenda muy importante. El día de hoy analizaremos de cara a las elecciones. El cronograma electoral no se detiene. Y bueno, y ayer vivió, unos consideran una fiesta democrática por el tema de las inscripciones, otros consideran que no ha sido otra cosa que una jornada antidemocrática, y otros consideran que ayer se configuró uno de los irrespetos más grandes que se pueden propinar a la conciencia de los ciudadanos, cuando se vieron y se pudieron observar a personas que han estado en situaciones de juicios, de condena y de juicios nuevamente abiertos en su contra, que pudieron ser inscritos indistintamente en cada una de las papeletas. Lo analizaremos en el avance de este programa el día de hoy, en conocimiento de los titulares que hoy nos traen los medios de comunicación impresos a nivel nacional. Así es, vamos a iniciar este recorrido informativo con Diario El Universo, con su portada impresa. IES tiene presupuestados $90 millones para seguro de desempleo este 2020. Entre abril y agosto de este año, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desembolsó un poco más de $22,5 millones por seguro de desempleo. El monto se canceló a los 34.154 afiliados que perdieron el empleo durante la emergencia sanitaria. El director general del IES, Carlos Luis Tamayo, lo informó así a la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional y añadió que hay presupuestados 90 millones por concepto de seguro de desempleo para todo el 2020. Por otro lado, 15 binomios, esto en el plan electoral, 15 binomios aceptaron postulaciones en el CNE. Ayer concluyó la fase de aceptación de las candidaturas en el Consejo Nacional Electoral. Hasta las 12 del día se contaban 15 binomios. El casillero de vicepresidente de Centro Democrático aparecía vacío. Mientras tanto, Rafael Correa insistía vía Twitter desde el exterior en que cumplió con el trámite que debe hacerse de forma personalísima según la ley. En otros temas, también nos dice Diario El Universo, Mendoza da testimonio a medias. El ex asambleísta Daniel Mendoza habló también de
el legislador Eliseo Azuero, antes de acogerse a su derecho legal a guardar silencio, señala ese rotativo. Por otro lado, nos dice, habrá pruebas presenciales para ir a la universidad. 3.490 bachilleres darán la prueba de acceso en persona, dijo el CNCID. En otros temas, en un día el riesgo país cae 643 puntos. El indicador se ubicó ayer en 2.170 puntos. El 31 de agosto estuvo en 2.813. Y finalmente, pitahaya de la Amazonía va a 5 países productores de esta fruta, Morona Santiago, ampliar sus mercados. Y nuevamente, retomando el tema judicial, Gabriela Pazmiño rindió versión desde Estados Unidos y espera que se fije fianza. Se presentó de forma telemática por caso de insumos médicos. Ella, su esposo Dale Bucarán y su cuñado Michel Bucarán plantearon que se les fije una caución para poder volver al país. Y en el plano deportivo, que es la foto principal de este rotativo, señala otra derrota de Emelec como visitante. El equipo eléctrico cayó anoche por quinta vez fuera de casa en la presente temporada de la Liga Pro. Esta vez el Nacional le ganó 2-1 en el estadio Atahualpa de Quito. Vamos ahora a la lectura de El Comercio en su portada impresa también. El gobierno priorizará los pagos a 3 sectores, señala su nota principal. Mientras las protestas por pagos atrasados siguen, el Ministerio de Finanzas ofrece ponerse al día con docentes y priorizar a proveedores. Hay un plan de salida de pagos también para las alcaldías. Por otro lado, 16 presidenciables están en el camino hacia cargo. Ayer finalizó el plazo que tenían los postulantes para aceptar en forma personal las candidaturas. En cambio, hasta hoy se pueden registrar las alianzas electorales. Solo Concertación y PSE hicieron uso de esta opción. Por otro lado, 8 condenados por casos sobornos burlan a la justicia. Unos están prófugos, otros no se presentan. Una se halla en la Embajada de Argentina. Hoy arranca el recurso de casación. En otros temas también nos dice diario El Comercio, en este recorrido que está haciendo por el país sobre la activación económica, dice que Santo Domingo de los Áchilas activó comercio, mientras tanto el número de contagiados sigue en aumento. Vamos ahora a la revisión de lo que nos trae Diario Expreso a través de su página web. Refiere que el correísmo se queda esperando la excepción. Esto en cuanto a la inscripción de la candidatura del expresidente Rafael Correa como ahora candidato a la vicepresidencia. Por otro lado, también nos dice Diario Expreso, la fusión petrolera abarca 10.496 cargos públicos. Se refiere a las 2 empresas petroleras estatales. Si también 3 de 4 procesados por la justicia no pudieron aceptar las precandidaturas, refiere este rotativo. En otros temas nos cuenta que el contralor Pablo Celi pide cambios urgentes en la contratación pública frente a los casos de corrupción. Mientras tanto, Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, hará campaña por un escaño en el Parlamento andino. Finalmente nos dice, defensa de Rafael Correa anuncia demanda por calumnia contra juez Iván Saquicela. En otros temas, la ley no frena los casos de violencia contra la mujer. La Defensoría Pública registró 5.567 solicitudes más que en 2019 en relación a 2018. Pichincha, Guayas y Azuay son las provincias con más incidencia de violencia machista. 6:39 a.m, estimado sociólogo. De esa manera concluimos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. Voy a compartir con ustedes una reflexión que he tomado de algunas visiones, pensamientos y planteamientos que se han venido realizando en estos últimos días en relación a todo el proceso electoral y las fases y el cronograma que se va desarrollando y las opciones que tenían los candidatos hasta ayer de su preinscripción a las distintas candidaturas. Muchos
han expresado su descontento y su rabia frente al proceso electoral que se avecina. Tildan y tipifican a algunos candidatos como engendros del poder. Otros dicen que hay audacia, hay cinismo, ¿no?, dentro de todo este proceso, porque muchos actores políticos, si se le puede llamar actores políticos, han buscado la papeleta electoral como refugio de impunidad. No de inmunidad, sino de impunidad. Y luego han también expresado de cómo se permite y llegamos a este punto de inflexión respecto al comportamiento de la conducta electoral que deben de tener no solamente los ciudadanos, sino también aquellos que están en la vía de candidatizarse a algunas de las dignidades de representación popular. Hablan de que cómo es posible que, tomando el referente a la Asamblea Nacional, que una institución con tan baja porcentaje o con tal bajo porcentaje de credibilidad, y que dentro del seno de la Asamblea, 60 asambleístas que presentan procesos o que frente a procesos judiciales aspiran a ser reelegidos. Y algunos de ellos tienen sanciones y tienen juicios anteriores, y sin embargo continúan escudándose y haciéndole el juego o el escondite a la justicia en la oportunidad de un proceso electoral. Uno se pregunta qué calidad ética y moral se le asigna, ¿no?, a estas personas que se esconden, que deben de estar en la cárcel, pero no, van antes de tiempo y se esconden en una papeleta electoral. Yo creo que es importante que el país, frente a estas elecciones, tengan más que nada la conciencia electoral, una oportunidad para limpiar de alguna manera ese valor de honor, de soberanía y de dignidad que se encarna en la mayoría del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, siempre es importante asumir la responsabilidad de ir, no a votar, sino ir a elegir al candidato que ustedes consideren que reúne condiciones y valores para que pueda estar en papeletas y aspirando a una representación popular. Hay serias dudas en este proceso de muchos candidatos de su idoneidad, y es evidente que la audacia prima sobre todo, pero al mismo tiempo se cobijan en un sistema que está concebido justo para generar impunidad. Este sistema electoral tiene que ser revisado estructuralmente. No es posible que cuando se pretenda o se pretende reformar este sistema electoral, el Código de la Democracia, para garantizar transparencia, para garantizar e identificar valores éticos en el ejercicio de la política, no se puede realizar porque quienes tienen que aprobarlo evidentemente tienen y consideran que algún momento ellos van a necesitar de este sistema que le permita este acomodo y este espacio de impunidad para hacerle la huida a la justicia. Creo que es una gran oportunidad, Alcides, de hacer un llamamiento a la conciencia electoral, porque de lo contrario, estos candidatos de la vergüenza no hacen más que arrastrar una conciencia que debe de ser cultivada y fortalecida en función de una visión crítica de un proceso eleccionario con todos los vicios que hoy se tiene, pero que sin embargo la conciencia electoral no puede ser contaminada. Son evidentes y claros los candidatos
que han buscado refugio en las papeletas para no ser llevados o para no ser condenados o ir a parar a la cárcel. Imagínense, estos condenados, estos procesados por actos reñidos con la ética y la moral pública, buscan en las papeletas su refugio y luego son elegidos y van a impartir y aprobar leyes para que la sociedad para la sociedad y para que la sociedad en función de esas leyes puedan establecer sus relaciones de orden social en el marco de un Estado de Derecho. Esto es impresentable, es vergonzoso, es condenable y hay que rechazarlo. Alcides, tu comentario, y a ver después de tu comentario, Alcides, que debes de tener registrado, si por lo menos conocemos los nombres de los binomios, 16 candidatos presidenciables y 15 vicepresidenciables, que hasta ayer daba cuenta el Consejo Nacional Electoral de su preinscripción. Los tenemos justamente en la información para poder compartir después del comentario del licenciado. Bueno, Stalin y Teresa y a toda la amable audiencia de Atalaya, efectivamente, de acuerdo al calendario electoral, ¿verdad?, se tiene que cumplir una serie de pasos. Ya. No porque ayer supimos ya los nombres de los 16 binomios, efectivamente estos van a participar al final de la carrera, que es el 7 de febrero. No, tienen que pasar una serie de procedimientos, porque primero tienen que inscribirse, luego el Consejo Nacional Electoral empieza a revisar las inhabilidades. Si encuentra alguna inhabilidad, se descalifica el binomio, así efectivamente. Entonces, el primer paso, la presentación ya, y como ya dijimos, quedan 16, Guillermo Lazo, Gustavo Larrea, Esteban Quirola, Fabricio Correa, Pedro Freile, Yacu Pérez, Paul Carrasco, Isidro Romero, Javier Hervás, Lucio Gutiérrez, Gerson Almeida, Jimena Peña, César Montúfar, Juan Fernando Velasco, Guillermo Celi, Andrés Arauz. Este es el último, que todavía no se sabe, ¿verdad?, cómo vaya a quedar, porque hay el cuestionamiento de su binomio, Rafael Correa, de que no puede ser candidato. Hay aquí una polémica también, porque unos dicen que quedaría inhabilitado el binomio. No se califica persona a persona, sino el binomio. Porque y es una si sola uno de los papeleta, dos está descalificado, se descalifica el binomio. Bueno, esa es una situación desde el punto de vista de opinión entre los abogados que conocen de la situación. Bueno, en todo caso es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que determinar qué es lo que va a pasar. Es muy probable que el correísmo, ahora pues enquistado en Centro Democrático, ponga a Andrés Arauz y también a Carlos Rabascal como segundo, ¿verdad? Ahora, y una cosa, Alcides, y todavía puede, después de ayer, todavía puede inscribirse el candidato a la vicepresidencia. Sí. ¿Hasta cuándo? Uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, ha dicho eso, que cuando se presentan este tipo de situaciones, al igual que se presentó también con Yacu Pérez, no se olvide que Yacu Pérez había elegido a Larisa Marangoni, ella no, por motivos secundarios, no quiso aceptar, y eligieron a Vilma Cedeño. Ella no participó en las primarias, porque esa es una de las obligaciones, participar en las primarias para opcionar a la candidatura. Igual el caso del correísmo, aunque Carrascal sí participó en las primarias, y es muy probable que él sea, aunque de todas maneras el vocal del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, dijo que está permitido cuando se presenten este tipo de cosas. Pero hay otra cosa más. Alcides, ¿sí? Solo en la parte donde estás explicando, para que nos quede claro y también a la ciudadanía, en el tiempo de las alianzas, no, si existe en esta situación de que no se pudo inscribir alguien que estuvo en la fase de las primarias, puede inscribirse sin necesidad de estar en proceso de primaria. Correcto. Es el caso del binomio de Arauz, claro, que podría inscribirse, ¿no es cierto? Pero en el límite establecido, que era hasta ayer, o
después de eso también? No, hasta hoy. Mira, hoy, 3 de septiembre, ayer fue la aceptación de las candidaturas. Sí, Ayer. la acepto. Hoy día es concretar las alianzas. Hasta Ya, hoy perfecto. día se pueden concretar alianzas. Inclusive, como tú dices, si se concreta una alianza entre uno y otro movimiento, y si esa alianza va hasta la candidatura o el binomio, también se puede reformar, porque hasta el momento hay 2 alianzas ya establecidas: Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, y la de Concertación y el Partido Socialista, y hoy día, que entiendo yo que se va a inscribir la Alianza Social Cristiana de Creo. Ahora, todavía sobre ese asunto, el correísmo, como te digo, no se sabe qué vaya a pasar, pero hasta hoy día, ¿verdad?, las organizaciones políticas tienen la oportunidad, con este tema de las alianzas, de presentar, en el caso específico de la vicepresidencia, porque es el caso más notorio, que se presenten nuevos nombres y completar el binomio, y de esta manera continuar en el procedimiento. Ya. También hay que hacer notar, ¿verdad?, que, como dije al principio, de ahí en adelante hasta octubre, ¿verdad?, en el 7 de octubre termina el plazo para la organización de los partidos en cuanto a las inscripciones y fijaciones de los candidatos, y el 7 de octubre, ¿verdad?, se va a conocer finalmente, el 7 de octubre, los nombres de los candidatos que correrán en el 2021. Ahí ya Ahora, no va a una haber pregunta, ningún Alcide. tipo de situaciones. En el 7 de octubre, que se dan a conocer los candidatos que han sido debidamente aprobados por el Consejo Nacional Electoral, yo pregunto si después de eso hay impugnación. Digo, a ver, usted no me calificó, me descalificó. ¿Yo puedo impugnar todavía eso? No, ya son definitivos. Ahí ya son los se que van a cierra el correr proceso. para Ya no las hay impugnación, elecciones, ¿verdad? Ya, perfecto. Como te digo, Porque de los yo 16, pregunto, Alcide, porque si hay inhabilitaciones, ¿no?, que viene desde la confirmación de los datos y requisitos del Consejo Nacional Electoral para tal o cual candidato, esas inhabilitaciones es la instancia final del Consejo Nacional Electoral. Claro, como te digo, desde hoy, cuando ya termine el tema de las alianzas, corre un tiempo en el Consejo Nacional Electoral para proceder a la revisión de todo lo que tenga que ver las inhabilitaciones e ilegalidades de los candidatos, no solamente de los presidenciales, sino de los demás candidatos nacionales, provinciales, para la Asamblea Nacional, y también parlamentarios andinos, etcétera. El 7 de octubre termina eso, porque el 7 de octubre se deberá saber que termina el plazo y ya se van a conocer los nombres de los candidatos que correrán para el 2021, el 7 de octubre. Ya. Yo estoy leyendo aquí el calendario para no equivocarme, ¿no? Perfecto. Ahora, como te decía, hasta ayer se aceptaron las candidaturas en cuanto a presidente y vicepresidente, pero en el transcurso puede haber la oportunidad de que algún binomio, como se dice vulgarmente, se baje de la camioneta. Ese podría ser el caso de Juan Fernando Velasco, por ejemplo, que ayer fue aceptado, él aceptó la candidatura por parte de ese grupo anteriormente denominado Ruptura de los 25, que ahora se llama Construye. Dice, él no está seguro de la participación en las elecciones, el señor ministro de Cultura. Durante la aceptación de su candidatura, ¿verdad?, en el momento que sea pertinente, él va a definir si inscribe o no su postulación. Perfecto. Explicado claramente, Alcides. A ver, ahora yo quiero pedir a Alcides y Teresa que no solamente precisemos los nombres de los candidatos a presidente y vicepresidente. Quiero saber los nombres del movimiento, del partido y el número, porque el tema es que muchos anónimos candidatos, conocidos, otros desconocidos, como personas que no son públicamente conocidos, mucho menos los números y mucho menos los movimientos. Si vale la pena saber por qué movimientos corren, están respaldados, y los números, los casilleros que van a tener, para que se vaya ubicando el electorado.
Perfecto, vamos a compartir esta información con nuestros oyentes. Por la lista 1, Centro Democrático, está como candidato a presidencia Andrés Arauz y vicepresidente, pues no se ha aceptado la nominación. En la lista 3, Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez como presidente y junto a Ana David Norero como vicepresidente. En la lista 4, Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida con su vicepresidenta o candidata a vicepresidencia Marta Villafuerte. Lista 8, Avanza, presidente Isidro Romero como candidata a vicepresidencia Sofía Merino. Lista 9, Libertad es Pueblo, Esteban Quirola a la presidencia y Juan Carlos Machuca a la vicepresidencia. Lista 11, Justicia Social, Fabricio Correa, junto a Marcia Yazbek, conforman el binomio. Lista 12, Izquierda Democrática, Javier Herbas como candidato a presidente y María Sara Gijón. Lista 16, Movimiento Amigo, Pedro José Freile como presidente y Byron Solís para la vicepresidencia. Lista 18, Pachacutic, Yacu Pérez junto a Virna Cedeño, quien iría como candidata a la vicepresidencia. Lista 20, Democracia Sí, Gustavo Larrea encabeza este binomio junto a Alexandra Peralta. Lista 21, Guillermo Lazo como candidato a presidente junto a su binomio Alfredo Borrero. Lista 23 de Suma está Guillermo Celi junto a Verónica Sevilla. Lista 33, Juntos Podemos, Paul Carrasco está como candidato a presidente junto a Fran Vargas Anda. Y lista 35, Alianza País, está Jimena Peña como candidata a la presidencia con Patricio Barriga. Y finalmente a la lista 51 de Concertación tiene a César Montufa como candidato a la presidencia y a Julio Villacreces como candidato a la vicepresidencia, estimado sociólogo. Muy bien, si nos tomamos la lección y pedimos que ahora vayamos repitiendo por lo menos de los 16 casilleros, 4, tenga la seguridad que no los podemos seguir secuencialmente. Definitivamente no, difícil de recordar tantos nombres, claro, y difícil de identificar la mayoría de ellos. ¿No es cierto? Ahora, ahí, Alcides, están muy activos movimientos, y movimientos fundamentalmente, también partidos, donde sus fundadores y dirigentes o líderes están hoy, ¿qué le digo yo?, sentenciados unos, otros huidos, pero están muy activos. Encontraron finalmente arrendatarios, ¿no?, para lanzarse, para poner a disposición de ciertas candidaturas. Entonces ahí está Avanza, está Compromiso Ecuador, otros. Y yo le pregunto, ¿qué pasó con estos partidos y estos movimientos que tenían que esperar un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, donde se inscribieron y están inscritos algunos candidatos? ¿Cuál es la resolución, Alcides? ¿Tienes conocimiento de esto? Sí, el asunto es que como hay 4 movimientos que todavía están en veremos, porque el Consejo Nacional Electoral está revisando su documentación después de esa controversia surgida entre el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría y también el Tribunal Contencioso Electoral, hay algunos candidatos que se arriesgan, ¿verdad?, creyendo que antes de tiempo no van a tener problemas en la aprobación final por parte del Consejo Nacional Electoral. Ya. Vamos a ver, porque es un riesgo tremendo. Ahora, el asunto es que hasta el momento, ¿verdad?, y esto es una especulación o una opinión, yo considero que en el espectro electoral de las candidaturas hay 3 grupos definidos. El primero, el que tiene que ver con el populismo, que no se enmarca ni en izquierda, ni en derecha, ni en el centro, el populismo que está representado por el correísmo. El otro, que es la izquierda, ¿verdad?, que está representada por Yacu Pérez, y el tercero, indudablemente, el de la centro-derecha, que unió esfuerzo, ahora con Guillermo Lazo. Los demás partidos, a veces se me parecen que están en un lado y están en otro, y no creo que tengan alguna incidencia al final, aunque de todas maneras, si la votación se presenta muy ajustada y cerrada, ¿verdad?, siempre un votito son necesarios, muy necesarios. En la vida política ecuatoriana se ha demostrado que partidos de un solo voto han ganado, no elecciones, han ganado presidencia de la República, cuando se elige tal situación
en el Congreso, en la Cámara de Representantes o en el Parlamento. Vamos a ver qué va a pasar en esos casos, porque también se dice que la verdadera alianza no se va a hacer efectivamente como se está dando en la primera vuelta, sino en la segunda vuelta. O sea, en la segunda vuelta van a quedar dos, y ahí también hay que saber quiénes van a quedar, y cada uno va a buscar su tendencia y cada uno va a buscar su representación o apoyo político, porque hay que tomar en cuenta algo, estimado Stalin. En la política siempre es importante tener dos aspectos. El primero, ¿verdad?, el saber aliarse. Eso es indudable. Hay que saber aliarse en la política. Y el segundo es no cometer errores. Entonces, la alianza, entiendo yo que va a ser en la segunda vuelta, estimado Stalin. Todo esto, este análisis es de coyuntura y es adecuado, pero entendamos lo siguiente. Los votos no son de los partidos y no son de los líderes políticos. Los votos son de los ciudadanos. Y cuando se expresa esa voluntad soberana en las urnas, por eso es que no se garantiza, ¿no?, que cuando no hay un candidato que tenga una preferencia y que no está de candidato, pues dicen, bueno, ¿y esos votos dónde van? Hay una dispersión. Pero en todo caso, las alianzas yo considero que son importantes solo cuando están basadas en principios éticos de la política y en una agenda mínima de transformación para la sociedad ecuatoriana. Son las 7 de la mañana con un minuto, es hora de ir a una pausa comercial y enseguida estaremos, después de la pausa, conversando, analizando este tema electoral con nuestra invitada. Nos vamos a este corte comercial, regresamos después con más de su programa Sin Amarras. Programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en el pago del servicio de agua potable tiene recompensas. Interagua premia tu puntualidad con sorteos mensuales de tablets y miles de megas para que puedas navegar en Internet. Los pagos que realices por canales virtuales duplican tus posibilidades de ganar. Y si lo haces por medio de la aplicación móvil de Interagua, tus oportunidades se multiplican por 3. Gana tablets y megas todos los meses. Y participa también en el gran sorteo de lavadoras, cocinas y refrigeradoras que se realizará en diciembre. Recuerda que para participar solo necesitas estar al día en tus pagos mes a mes. Interagua, siempre contigo. Esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo. Y yo sí quiero que me vea por primera vez. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Guayaquil, ciudad guerrera, se levanta de todo mal. Con el agua que cuidamos, nuestros días brillarán. Y en los momentos más duros, trabajamos con seguridad. Siempre seremos solidarios, el agua siempre llegará. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy.
7 de la mañana con 5 minutos. En este momento queremos dar la bienvenida a la doctora Paulina Mogrovejo. Ella es especialista en derechos humanos y analista política, quien ya está conectada junto a nosotros, estimado sociólogo. Doctora Paulina Mogrovejo, le saluda Stalin Poveda, me acompaña Alcides Montilla y Teresa Marchán en esta mesa de diálogo. Queremos preguntarle y reflexionar con usted, alrededor de por lo menos aproximadamente 7 millones de mujeres son las que componen la estadística respecto al orden masculino y femenino en la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, en términos de las elecciones, en términos de papeletas electorales, a nivel de presidencia no hay una sola mujer que esté de candidata a la presidencia de la República. Hay una sola, no Stalin. Hay una sola. Hay una sola, sí. Hay una sola, sí, proporcionalmente. ¿Qué mirada tiene usted respecto a estos espacios de participación en la política de la mujer ecuatoriana? Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Stalin. Un saludo a la audiencia de Radio Atalaya y del programa Sin Amarres. Enhorabuena que podamos conversar, como usted lo ha dicho, de este tema que no es algo que se plantee de forma cotidiana, pero que vale la pena reflexionarlo porque le afecta no solo a la mitad de la población, sino a toda una sociedad que no toma en cuenta o que no tiene la oportunidad de conocer el estilo de liderazgo y la forma de ser política de las mujeres. Como usted lo ha mencionado, efectivamente son 7 millones de mujeres quienes forman parte de la sociedad ecuatoriana y muchas de ellas que están además en capacidad como ciudadanas de elegir. No así de ser elegidas porque nos hemos pasado los últimos 100 años, desde 1924, cuando Matilde Hidalgo de Procel ejerció su derecho al voto aprovechándose de un vacío legal, y en el 79, que fue ella misma elegida diputada alterna por la provincia de Loja. Desde entonces estamos en la discusión nacional sobre el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas. En el año 98, este derecho se reconoce con rango constitucional, es decir, que tenía que ser aplicado sí o sí, tanto el de elegir como ser elegidas, y se han incorporado cuotas de manera progresiva para que las mujeres participen tanto en las elecciones pluripersonales como en las unipersonales en un 50% de forma paritaria, pero hasta la presente fecha, si bien es cierto, se han logrado avances, especialmente en las listas pluripersonales, en los temas unipersonales como presidencia, vicepresidencia, alcaldías, prefecturas, no se ha logrado ese tipo de participación que en este momento llega únicamente al 8%. Entonces eso nos da cuenta de que efectivamente hay un problema y que este problema está afectando los derechos constitucionales de las mujeres y que no podemos todavía administrar el Estado, la cosa pública en un porcentaje del 50% porque no hay candidatas mujeres, como lo ha mencionado, en el caso de la presidencia de la República, hay una sola candidata que es Jimena Peña, la otra candidata que era Cristina Reyes finalmente declinó para darle paso a una alianza entre el Partido Social Cristiano y el partido de Guillermo Lazo, con lo que queda una sola mujer de candidata a la presidencia y únicamente seis mujeres de candidatas a la vicepresidencia de la República. ¿Y qué hace falta para generar estos equilibrios reales de presencia de las mujeres en la política? Ya tenemos lo formal, ya tenemos lo constitucional, tenemos lo jurídico, los avances, las reivindicaciones de estos derechos han sido históricamente reconocidos. Pero ¿qué hace falta para que en la práctica podamos articular una real presencia de la mujer en la política? Se necesita voluntad de varios sectores y la eliminación de barreras que, si bien es cierto, el reconocimiento formal en la ley, en la Constitución existe, hace falta eliminar algunas barreras que impiden que las mujeres accedan a los espacios de elección popular. Entre ellos, el primero es la voluntad de los directores, de los dirigentes de los partidos y movimientos políticos, que en su mayoría son hombres. Los que toman las decisiones en estas organizaciones políticas son hombres y no siempre seleccionan a mujeres, a no ser que la ley les obligue a hacerlo. Eso es lo que ha demostrado, por ejemplo, la práctica en la presidencia de la República y en alcaldías y prefecturas, lo cual tiene que cambiar. Esa voluntad de las organizaciones políticas tiene que pasar por un proceso de formación política en temas relacionados con derechos humanos, en temas de género,
de igualdad política a favor de las mujeres, con la finalidad de que estos dirigentes también se sensibilicen con respecto a la necesidad de incorporar a mujeres y de garantizar la equidad, no solamente por una obligación legal, sino también porque es un derecho de las mujeres y porque la sociedad gana con la participación equilibrada de los hombres y de las mujeres en las tomas de decisión. Hay otras barreras también que existen, por ejemplo, el asunto de la violencia política. Las mujeres temen acceder a espacios de elección popular porque siempre en el debate público se meten con la intimidad, cuestionan la capacidad intelectual de las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque hay una diferencia entre cuestionar la capacidad para ejercer un cargo porque no se tiene un proyecto de político, no se tiene un plan de gobierno, un plan de trabajo, no se tiene claridad con respecto a lo que se va a hacer en la Asamblea Nacional, y otra muy distinta es cuestionar a una mujer por su capacidad intelectual por el hecho de ser mujer. Y esto pasa muchísimo en el escenario político, en el que las mujeres siempre son cuestionadas por su vida privada, por su intimidad, por su sexualidad y también por su capacidad intelectual al ser mujer, que no sería la misma capacidad que tienen los hombres. Ahora, y otras barreras. Paulina, veamos el tema de la violencia de la mujer en tiempo de la pandemia. Esto es una gran preocupación y hay estadísticas que el confinamiento no le dio oportunidad y prácticamente las condenó a vivir junto al enemigo, y no pudo tener una respuesta adecuada. La advertencia o la vigilancia respecto a la violación de estos derechos y las agresiones contra la mujer. ¿Qué ha pasado en esta etapa? El problema es grave. Estamos ignorando la otra pandemia, además de la pandemia del COVID, que es la pandemia de la violencia de género, y que ha cobrado la vida de casi 800 mujeres desde el año 2014 en nuestro país, y que sí, en efecto, se ha profundizado en contextos de aislamiento y de distanciamiento social productos de esta pandemia, esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en este momento, porque las mujeres están obligadas a convivir bajo el mismo techo con su agresor. Un agresor que no solamente las violenta físicamente, psicológicamente, sino que también lo hace con las hijas, con los hijos, y que les envuelve en un círculo de violencia del que no pueden salir, porque en los casos de aislamiento social que vivimos hasta hace poco, las mujeres no podían salir de su casa a la mitad de la noche, por ejemplo, para presentar una denuncia en la fiscalía por violencia intrafamiliar. Tampoco tenían la posibilidad de llamar al 911, que es lo que se tiene que hacer cuando uno está sufriendo ese tipo de violencia en el hogar, porque primero la línea 911 estaba destinada, igual que la 137, a la atención de la emergencia sanitaria, las víctimas de COVID que estaban en peligro, y recordemos que el sistema, tanto el 911 como el de salud, estuvo colapsado y sigue colapsado, de hecho, en ciudades como Quito, como Loja, sigue colapsado estos sistemas de salud. Entonces las líneas de 911 no están dedicadas o destinadas a atender este tipo de emergencias de violencia intrafamiliar. Y han ocurrido femicidios por parte de las parejas en tiempo de aislamiento, por ejemplo en Sangolquí, en San Pedro de Taboada, en el mes de abril, el esposo de una mujer tuvo una discusión con ella, en medio de la noche la asesinó y luego escondió su cuerpo para que los hijos y la mamá de esta mujer no se enteren, y les dijo que se había ido de viaje. Entonces la mamá, investigando, averiguando, viendo qué pasó, logró dar con que ella no se fue de viaje, sino que fue víctima de femicidio por parte de su pareja, y se iniciaron los trámites correspondientes. Pero esas cosas pasan, y pasan en medio de la noche, cuando nadie escucha, cuando nadie está presente, cuando todos están durmiendo, y la mujer no tiene la capacidad de pedir ayuda o pedir auxilio. Y en el peor de los casos es que no puede pedir auxilio porque su agresor la incomunica, le quita el teléfono y le impide realmente pedir ayuda a una amiga o a cualquier persona, o a la policía, o ir a la fiscalía, porque está limitada de su propia movilidad en estos tiempos de distanciamiento, y tampoco puede ella acudir a presentar la denuncia. Entonces, perfecto. Ahora, Paulina, dígame, ¿cuáles son las herramientas que se han activado e iniciativas que se han impulsado justamente para evitar que puedan tener una accesibilidad
a las denuncias que deben de hacerse o realizarse oportunamente en contra de las víctimas de violencia intrafamiliar? Bueno, no existen muchas iniciativas especializadas en atender esta otra pandemia. Está la línea del 911 donde se puede llamar para solicitar atención. Está el 911 y realizó una aplicación que se llama botón de pánico y uno puede desde su celular aplastar este botón para solicitar apoyo a la unidad de policía comunitaria más cercana. Está el tema de botón de auxilio también en la vivienda para que la policía comunitaria pueda acudir al lugar en el momento más rápido posible para que pueda atenderse y prevenir un femicidio. Tenemos las juntas cantonales de protección de derechos de los gobiernos municipales donde se pueden presentar denuncias por violencia intrafamiliar. Está la Fiscalía también con un procedimiento expedito que se aprobó por parte del Consejo de la Judicatura anterior, a través del cual no se necesita tanto trámite para poder presentar una denuncia por violencia intrafamiliar y recibir la atención judicial correspondiente. Pero existen estas cosas, pero desafortunadamente no hay realmente una atención expedita para las mujeres que puedan presentar este tipo de denuncias. Por ejemplo, pedir auxilio a una unidad de policía comunitaria, y tampoco es que sea una responsabilidad exclusivamente también del policía comunitario que cumple su trabajo, pero sin una orden de allanamiento no pueden ingresar al domicilio. Entonces lo que pueden hacer es acercarse al domicilio desde afuera y verificar qué es lo que está ocurriendo o advertir a la persona que está sufriendo violencia que está pasando esta situación. Pero mientras esta persona no le autorice ingresar al domicilio, que es lo que pasa cuando la pareja está discutiendo, la mujer está sufriendo violencia intrafamiliar, la policía comunitaria no puede ingresar a su domicilio, entonces no es que exista realmente una protección, porque habiendo cumplido con el patrullaje o con verificar que todo esté bien y retirarse, tampoco se pueda hacer mayor protección para las mujeres en esta situación vulnerable. Perfecto. Hay una situación de silencio que se someten justamente las mujeres en este estado de vulnerabilidad. Ellas no denuncian, ellas se someten al silencio, se someten a esta agresión. ¿Qué factores están determinando esta conducta? Porque también sería importante que se tome conciencia y que denuncien, y que los canales que usted ha descrito no sean utilizados verdaderamente para denunciar esos momentos de violencia intrafamiliar que viven las mujeres. Sí, de acuerdo a reportes del ECU 911, las denuncias, las llamadas por temas de violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia se redujeron, pero eso no significa que hayan disminuido los casos de violencia, sino que las mujeres no están llamando, y en muchísimos de los casos es porque están incomunicadas, porque les es imposible tener un celular para poder hacer una llamada y solicitar auxilio. Esa es una de las situaciones. Pero hay otras situaciones que tienen que ver con la dependencia. Por ejemplo, la dependencia económica, que hace que las mujeres duden en llamar o pedir auxilio o presentar una denuncia por violencia intrafamiliar contra sus parejas, porque sus parejas son las que proveen el hogar. Y si es que se quedan sin esa provisión, entonces no tienen posibilidades de alimentar a su familia. Esa dependencia económica es una de las razones también que limita la decisión o que coarta un poco la voluntad de la mujer de presentar la denuncia. Lo otro es también la desconfianza que se tiene en el sistema de justicia. Desafortunadamente, las mujeres en su mayoría, no en todas las unidades judiciales, pero en su mayoría, han sido revictimizadas cuando son víctimas de violencia. En muchos de los casos las mujeres denuncian que cuando van a la fiscalía les piden que lleguen casi con el ojo morado y mostrando evidencias de violencia física para que les levanten una denuncia en contra de su agresor. Y en los temas de violencia psicológica no son necesariamente tomadas en cuenta. Esta ha sido la queja de las mujeres que denuncian, y esto hace que haya una desconfianza también en que se haga justicia y presentar una denuncia. Generalmente los niveles de violencia contra ellas se incrementan en el marco de la pareja. Lo otro es la falta de redes, la falta de casas de acogida. En nuestro país existen algunas casas de acogida que permiten o que reciben a las mujeres que abandonan sus hogares por violencia intrafamiliar, que puedan estar ahí un tiempo con sus hijos hasta que puedan conseguir un trabajo, hasta que puedan estar tranquilas y que su agresor no las violente.
para que no regresen con su pareja después de haber sufrido violencia intrafamiliar y haber denunciado. Pero estas casas de acogida en este momento están desfinanciadas. La ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres que está vigente establece principios de financiamiento por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, pero debido a la situación presupuestaria del país, no hay un financiamiento suficiente, lo que hace que muchas casas de acogida no funcionen adecuadamente. Entonces, ese tipo de cosas también hay que irlas mirando, o sea, cómo la respuesta del Estado apoya a las mujeres víctimas que deciden denunciar y cómo también se eliminan barreras para aquellas mujeres que no denuncian, no porque no quieren, quizá por desconocimiento de la ley y de las herramientas jurídicas, quizá por desconfianza en la justicia, quizá por dependencia económica o quizá porque no tienen a dónde ir. Su familia generalmente también les dice que hay que mantenerse en el matrimonio hasta el final y que los problemas de pareja son eso, problemas de pareja, y también eso es una limitación porque no tienen apoyo de la familia para poder dejar ese hogar violento, ese hogar que les pone en riesgo y que de alguna manera tienen que dejar pero no pueden. Paulina, continúa esta importante entrevista al CIDE Mundillo. Gracias, Stalin. Saludamos a la doctora Mogrovejo, Paulina Mogrovejo, le saluda el periodista Alcides Montilla. En la Constitución del 2008, que fue aprobada en Montecristi, se estableció el tema del principio de paridad, ¿verdad? El principio de paridad. Ahí decían que la paridad debería de estar en las candidaturas de las dignidades, en las instancias de dirección y decisión del ámbito público, en algunas instituciones públicas, ¿verdad?, en la administración de justicia, en los organismos de control y en los partidos políticos. En todas esas decisiones, doctora, ¿se está viendo el principio de paridad o todavía sigue declinando la balanza a favor de los hombres? En términos de participación política en los organismos de control, vemos que se está cumpliendo el tema del principio de paridad. Por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, actualmente hay un equilibrio y mayoría de mujeres, una mayoría de mujeres en la toma de decisiones de esa instancia de participación ciudadana. En la Asamblea Nacional es el problema porque ahí hay un 39%, únicamente no se llega al 50%, como dice la Constitución, en cuanto al principio de paridad. En los gobiernos locales solamente hay 22 alcaldesas y prefectas, 22 alcaldesas de 221 cantones. En la presidencia de la República no existe todavía una candidata a vicepresidenta que haya ganado las elecciones como vicepresidenta, excepto el caso de la doctora Rosalía Arteaga, que todos conocemos cómo terminó esa vicepresidencia. De ahí, desde entonces, que son los años 90 hasta acá, no ha habido una candidata vicepresidenta que haya ganado las elecciones en binomio con un candidato a presidente y mucho menos una candidata a presidenta. En los espacios de ministerios hay más o menos un 39-40% de participación de las mujeres, pero efectivamente los espacios, en el caso del Consejo de la Judicatura, se respeta el principio de paridad, hay una presidenta del Consejo por primera vez desde el año 2019, por primera vez hay una presidenta mujer que está al frente de la función judicial. Hay una fiscal también que por primera vez es la primera mujer fiscal que existe en el Ecuador, con lo que se han tenido avances, que era lo que decíamos hace un momento, pero desafortunadamente son casos aislados y pasan siempre por un tema de voluntad política de quienes toman las decisiones, que siguen siendo los hombres. Es decir, el día de mañana, si es que ya se acaba el periodo de estas autoridades mujeres, es muy discrecional el tema con respecto a si se vuelve a poner mujeres o se vuelve a poner hombres. Entonces, ese tipo de cosas que de alguna manera no reportan una sanción, está reconocido en derecho constitucional, pero no hay una sanción clara con respecto a qué pasa si no se cumple con el principio de paridad, y de acción afirmativa también, que es otra de las cosas que incorpora el Código de la Democracia. Entonces, podría ser que los avances que se han logrado hasta este momento y que todavía se deben lograr sufran retrocesos porque no hay realmente una aplicación efectiva de la Constitución, consciente y comprometida a la Constitución, sino que pasa solamente por la voluntad de quien toma la decisión,
que en este caso es la Presidencia de la República o quienes designan los órganos de control. Doctora Mogrovejo, usted ha de haber escuchado el comentario que yo le voy a decir. En muchas personas dicen, bueno, las mujeres están pidiendo espacios, ¿verdad? Y ahí dicen que se los ganen, pero que se los ganen con capacidad, con experiencia, con inteligencia, que todo eso la tienen, pero no que se lo ganen porque se lo da un principio de paridad o se lo da un artículo de la Constitución, sino que se lo ganen, ¿verdad? Como dicen también otros, a pulso de capacidad, inteligencia y experiencia, para que sea el comentario ya irrefutable, doctora, ¿no le parece? Bueno, yo cuestiono ese tipo de comentarios desde una perspectiva de derechos, ¿no? Es como una carrera, hay varias imágenes con respecto a una carrera, no es lo mismo una carrera limpia en la que no exista ningún tipo de traba y una carrera en la que haya una gran cantidad de obstáculos que impiden llegar primero en igualdad de oportunidades teniendo las mismas capacidades, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de preparación profesional, primero que hay candidatos hombres que no tienen ni título y que están ocupando tranquilamente espacios de elección popular, espacios públicos, dirigen y que no tienen un título académico ni formación profesional y a ellos no se les cuestiona su capacidad ni se les dice que se ganen el espacio. Simplemente por el hecho de ser varones tienen ganado ya ese espacio por un tema relacionado al sexo. En el caso de las mujeres, sí se exige que se ganen, que tengan la capacidad y todo, pero las mujeres al final se preparan, hay más mujeres en las universidades que los hombres, tienen títulos, hay una gran cantidad de mujeres científicas, pero al final del día estas mujeres siguen quedándose en el camino porque no tienen oportunidades y las barreras como los prejuicios, los estereotipos, las creencias alrededor del rol histórico de las mujeres asociado al cuidado y al trabajo en el hogar, los temas, las consideraciones sobre el hecho de que se trata de sexo débil y que la política es cosa de hombres, el hecho de que no las tomen en cuenta para ser candidatas en los partidos y movimientos políticos bajo la lógica de que nadie vota por las mujeres. Entonces ese tipo de barreras, de obstáculos son los que se deben eliminar para que efectivamente las mujeres demuestren sus capacidades, demuestren su experiencia y también tengan el derecho, como lo tienen los hombres, de sin tener título profesional o sin tener ninguna capacidad, también puedan ocupar cargos de elección popular. Porque mucho se critica este tema a las mujeres, pero cada vez vemos más hombres que ocupan cargos de elección popular. Mire, un dato en el tema político. En el país han crecido los partidos y movimientos políticos. Ha habido la oportunidad de que se incorporen más movimientos, unos locales, unos nacionales. Esto se ha incrementado, pero siguen siendo los hombres los que dirigen estos nuevos partidos y movimientos políticos y las mujeres siguen siendo cuestionadas por sus capacidades y exigiéndoles que se ganen algo que a los hombres no se les exige que ganen. Entonces, las medidas de acción afirmativa, lejos de ser un regalo para las mujeres, es un reconocimiento y es una forma rápida de eliminar todas aquellas barreras culturales, sociales, económicas que les impiden realmente estar ahí en la mesa sentada igual que los hombres, tomando decisiones como lo hacen ellos y en igualdad de condiciones, o sea, iguales capacidades, igual formación, igual preparación, la tengan o no la tengan. Creo que esa reflexión es importante darla también en el país y exigirle a las mujeres lo mismo que se les exige a los hombres cuando les pedimos que sean candidatos a un cargo de elección popular o a la dirección del Estado o en un trabajo o en cualquier otra instancia donde haya dominio de los varones por sobre las mujeres. Gracias, doctora Mogrovejo. Estimado Stalin. Bueno, estamos cerrando ya esta emisión de su programa Sin Amarres. Agradecemos a la doctora Mogrovejo por haber estado junto a nosotros, pero sobre todo a ustedes, nuestros amables oyentes, por haber estado junto a nosotros. Los invitamos a seguir en compañía de Radio Atalaya. Ya viene Fernando Guaymí. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. El guayaquileño no para ni un segundo.
Durante la emergencia sanitaria, lo primordial era la salud de su familia. Y ahora que estamos volviendo poco a poco a la normalidad, no se detiene y busca constantemente un futuro mejor. Por eso en EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil no descansamos, porque el mejor homenaje para nuestra ciudad es seguir trabajando por ella, tal como lo hicimos en el momento que más nos necesitó. ¡Viva Guayaquil! Esto no ha pasado, no se confíen. Hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento. Es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman. Yo aún no la supero. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. A esta hora, en Radio Atalaya presentamos Fernando Aguayo en vivo. Fernando Aguayo en vivo. Amigos,